La acción de amparo constitucional se puede interponer en las salas constitucionales, en capitales de departamento, en las ciudades, y en provincias se puede interponer directamente en los juzgados correspondientes ordinarios que se tiene. En este caso, lo que ha hecho la gente del EBISMO es interponer la acción de amparo en determinada provincia de un municipio de por el municipio o la zona del trópico de Chapare, ¿sí? Lo que hay que ver, Gustavo, es que quien interpone realmente tenga su domicilio ahí. Eso, por ejemplo, usted ni yo sabemos quién lo interpuso. Sabemos que es la gente del levismo. Yo no tengo enterado quién lo habrá hecho. Pero si tiene su residencia y es esa persona que está afectada en su derecho y su residencia es en Ibirgalzama, corresponde el amparo constitucional. Eso es una tarea que deberíamos revisar. Pero bueno, ya, se dio así, Gustavo. ¿Es posible que se haga esa figura? Sí, es posible. La ley del Código Procesal Constitucional le permite hacer eso. El dato curioso es que es imposible, pues, que un juzgado de Chapare le diga no a la gente de Evo Morales, no es cierto, Gustavo. Otra cosa sería si lo hubieran interpuesto aquí en La Paz, porque la sede principal del Tribunal Supremo Electoral está en La Paz, donde se ha emitido el fallo ha sido en La Paz. Seguramente quien ha sido afectado con esto, su domicilio debe ser allá en Ibirgarzama o cerca de ahí. Tendríamos que entender. Ese es un primer punto. Segundo punto, no es una resolución definitiva esta, Gustavo, porque esto va a ir en revisión al Tribunal Constitucional, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional no resuelve muchos casos y los deja meses y meses y hasta años sin resolver. No creo que quieras resolver esta papa caliente el Tribunal Constitucional, aunque tendría que hacerlo por ley. En los siguientes 30 o 45 días o 60 días deberías resolverlo, pero como vamos a tener un vacío de poder, Gustavo, entonces no creo que los resuelva, pero va a ir en revisión esto. Así que hay que esperar todavía esta guerra ya política y jurídica entre masistas da para un tiempo más en los tribunales de la jurisdicción constitucional, Gustavo. Por lo tanto, sí, se podía haber hecho eso. Hemos entendido perfectamente esto. Lo curioso, decía, es que finalmente en el Chapare, imposible que puedan no atender o cerrar las puertas. No, finalmente ya se da hasta ahí. Pero esa es una primera instancia porque tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional. Perfecto. Es decir, va a llevar su tiempo. Doctor, pregunta. Lo que acaba de mencionar. Vacío de poder. ¿Vacío de poder, doctor? ¿A qué nos estamos refiriendo? Va a haber una ausencia y un vacío de resolver cosas bastante importantes cuando ya no estén los magistrados. Hay cosas pendientes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura seguramente y del agroambiental. El hecho es de que llegamos el 31 y ya no van a tener competencia, cesan en sus funciones por mandato de la Constitución y el Poder Judicial va a quedar obviamente sin las cabezas jerárquicas que tendrían que estar ahí para dirigir lo que es el Poder Judicial. Sin embargo, juzgados ordinarios, eh, tribunales, vocalías, van a continuar, pero obviamente no va a seguir la instancia jerárquica superior porque no va a haber magistrados, Gustavo. No va a haber, y ahora no hay voluntad política como para nombrar. Deberíamos ir a una preselección y a una selección y votación. No lo hemos hecho. En este mes de diciembre deberíamos haber llevado ya las elecciones, ¿no? Ya deberíamos estar hablando para el 7 de diciembre, creo, se presumía que vayamos a las urnas a votar por los magistrados. Que yo ya le dije alguna vez que no es la mejor fórmula. Eso ha sido una gran grosería en la Asamblea Constituyente, ir por votaciones. Es realmente, discúlpenme la palabra, pero es una gran estupidez que se ha puesto en la Asamblea Constituyente. Hemos observado eso. Uno de los que observó fue el gran doctor Jorge Lazarte, pero no nos hicieron caso allá en la Asamblea Constituyente y le metieron nomás. Los movimientos sociales dijeron, hay que democratizar todo, ahí está. Hemos democratizado todo como
si para ir a elegir jueces fuera por el voto universal. Es una estupidez esto porque los jueces administran justicia. Los políticos necesitan el voto porque administran la plata pública. Un alcalde, un gobernador, un presidente necesita el voto popular porque administra plata, Gustavo, para puentes, hospitales, electrificación. Para eso necesita el voto popular. Pero un juez no administra plata, Gustavo, administra justicia, algo abstracto, y no cualquiera administra eso. Entonces, ¿quién tiene que entrar a la administración de justicia? Alguien estudiado, con academia, reconocido, con valores éticos, alguien que sea pues confiable, de los buenos y mejores abogados, no cualquier aventurero que entra al MAS, pone la mano izquierda y ese es juez, magistrado, fiscal. Por eso está el Poder Judicial como está, peor que antes. Entonces, Gustavo, no hay la voluntad política para arreglar esto. No sé si lo harán con ley ampliatoria, que eso es inconstitucional. No sé si lo harán de otra forma. La única vía que yo veo que lo van a hacer es yo creo que lo más viable sería por decreto supremo, porque sí hay jurisprudencia de aquello. Carlos Mesa nombró a magistrados y fiscal general. Evo Morales también lo hizo en su momento para evitar, pero solamente puede ser por 3 meses. Eso dice la jurisprudencia. Pues yo creo que el poder político debería ver eso. No sé qué estará pensando el poder político, Gustavo, pero lo podría hacer. Ahora, se ha escuchado de una ley ampliatoria. Lo mismo que hicieron con Yanine Áñez y los diputados senadores. Es una posibilidad, pero el mismo Tribunal Constitucional va a revisar y va a alargar su mandato, uno se pregunta. Eso es una antinomia, es decir, es algo que no sería natural jurídicamente, sería totalmente contrario a los postulados de la Constitución. Pero bueno, en Bolivia, el paraíso de los políticos que incumplen la ley, es todo posible, Gustavo. Así que veamos qué sucede. Y ahí me permito entrar al siguiente tema, si usted me anticipo tal vez a su pregunta. El Tribunal Constitucional, Gustavo, se va a ir este 31 de diciembre sin resolver temas importantes. Y le doy uno. ¿Sabe qué se está yendo sin resolver el 31 de diciembre? La aplicación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que dijo que no existe derecho humano de reelegirse indefinidamente. Y se están guardando esa sentencia constitucional apócrifa, grosera, la 084-2017, que le posibilitó a Evo Morales presentarse en 2019, pasándose por un referéndum donde le dijimos que no puede reelegirse ni que se toque la Constitución. La opinión consultiva es de carácter obligatorio y cumplimiento para nosotros los bolivianos porque pertenecemos a la OEA y tenemos que cumplir los fallos de la Corte Interamericana que ha dicho que no es derecho humano reelegirse. Y el artículo 168, Gustavo, ¿sabe qué dice el artículo 168 de la Constitución? Se puede reelegir por una sola vez de manera continua, por una sola vez de manera continua a ser presidente, por una sola vez. Evo Morales intenta ir de nuevo, va a ser su quinta vez. La cuarta vez se le pilló con el tema del fraude, otros dicen que hubo golpe, el referéndum que le estoy hablando hace rato, ahora quiere ir por quinta vez. Y la opinión consultiva, que lo tengo acá a mis manos, claramente indica que es contrario a los postulados democráticos y atentatorio al sistema democrático intentar repostularse indefinidamente porque atenta al derecho político de los ciudadanos que quieren otros también tener oportunidad. Y Evo Morales persiste. El Tribunal Constitucional nos está dejando esta bomba de tiempo y Evo Morales ya ha amenazado que si le inhabilitan va a incendiar este país, va a convulsionar este país. Están dispuestos a hacerlo eso. Y el Tribunal Constitucional se está yendo sin resolver esto, Gustavo, cuando es su obligación hacerlo, y el 31 de este mes se van sin decir nada de esta sentencia. O sea, ¿para quién se lo están guardando esta sentencia? Hay 4 peticiones de esto, Gustavo, le informo. Hay un amparo constitucional, que inclusive es desde el Beni que se ha planteado esto. Hay una acción de cumplimiento, que se ha dicho que se cumpla esto y no han hecho caso. Hay 2 peticiones, una de ellas es donde yo firmo, y no quieren resolver. Los 2 primeros, Gustavo, tienen plazo y procedimiento, y es más de un año y más que no resuelven, Gustavo.
y se están yendo sin cumplir su mandato de la Constitución que les dice cumplan la ley y la Constitución. Y ellos pensarán que se van a salvar de algún juicio de responsabilidades. No es así, se están exponiendo. ¿Sabe por qué, Gustavo? Porque si se van sin resolver esto, se los puede denunciar por incumplimiento de deberes. Pero ya no es un juicio de responsabilidades, porque la máxima sanción para un alto magistrado en un juicio de responsabilidades es la destitución del cargo y se lo manda al Ministerio Público para que se lo procese. Pero como estos se van a ir, ¿de qué cargo se los va a destituir? Entonces, lo único que corresponde es justicia ordinaria ante el fiscal, ante un tribunal ordinario, y eso sí tiene cárcel, Gustavo. Yo no sé qué estarán pensando los magistrados del Tribunal Constitucional actual sin resolver esto de la opinión consultiva y modular esa sentencia grosera que dice que es derecho humano elegirse. Y reitero, Evo Morales, por mandato de la Constitución y la opinión consultiva, ya no puede ser más candidato el 2025. Y nadie está dándole importancia a esto y no están resolviendo. Y al año vamos a tener serios problemas con este tema, Gustavo. Doctor, usted entonces lo que está diciendo en este momento, está diciendo al país es que el Tribunal Constitucional, las autoridades se van y están dejando un tema que debió haberse resuelto, pero que esto conlleva responsabilidades, pero que indirectamente están dándole una muy buena mano a Evo Morales porque quería nuevamente a ser reelegido, usted dice, por quinta vez. Exacto, Gustavo. Se están yendo sin resolver este tema importante y otros también importantes, Gustavo, y otros también importantes. Pero el más neurálgico, el más delicado es esto, que no quieren aplicar la opinión consultiva de la Corte Interamericana que ha dicho no existe el derecho humano de reelegirse. El único que interpreta el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana ha dicho no se puede ir a decir que es derecho humano reelegirse. Y el Tribunal Constitucional no tenía la competencia de haber interpretado la Convención Americana, pero lo han hecho y con eso Evo Morales se habilitó para el 2019, hubo los problemas que ya todos conocemos, ¿no? Y casi nos vamos a una guerra civil, Gustavo, casi nos enfrentamos entre bolivianos y si no hubiera sido varias circunstancias, yo creo que este país hubiera estado contando decenas de muertos. Si debemos agradecer que no haya ocurrido esto, es al tema de la sucesión constitucional, que tanto lo denostan los políticos y donde Yanine Áñez, les guste o no les guste, ha sido presidenta y presidenta constitucional porque el Tribunal Constitucional así lo reconoció cuando prorrogó el mandato de los diputados, senadores y de Yanine Áñez, con los 2/3 del MAS. Debemos agradecer a los militares valerosos que evitaron que toda esa turba del Alto y varios sectores radicales vayan a enfrentarse a la ciudadanía. Y eso no lo están viendo. ¿Se imagina la importancia de un tribunal constitucional? ¿Qué hubiera pasado si ese tribunal constitucional, de esos que se inclinaron, ese tribunal constitucional, que no me acuerdo muy bien de estos sujetos, sus apellidos, pero se inclinaron al poder político y dejaron que se subieran por encima un referéndum, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si ese tribunal constitucional estaba a la altura de las circunstancias y a la talla del momento, y le decía a Evo Morales, no se puede reelegir, usted, señor Evo Morales, respete el referéndum y no hay derecho humano de reelegirse? No hubiéramos tenido esa fractura social, no tendríamos esa confrontación tan dura, no hubiera ocurrido los muertos de Sacaba, Sencata, los muertos de Montero, la baleadura de Vila, esa confrontación tan dura que hemos tenido, porque el Tribunal Constitucional le hubiera dicho a Evo Morales, no existe ese derecho y respete el referéndum. Hasta Evo Morales se hubiera favorecido porque él hubiera tenido que designar a otro candidato, ¿sí? Y la historia sería diferente porque Evo Morales, esto ya es lectura política, le apuesto que ahorita estaría volviendo en hombros posiblemente si no hubiera quebrado el orden constitucional. Pero en este momento hasta en el MAS tiene problemas y no tiene ni legitimidad y hay una pugna interna dura. Imagínense la importancia del Tribunal Constitucional y ahora estos magistrados se están yendo sin resolver esto. Nos están dejando esta bomba de tiempo cuando ellos tendrían que resolver. Si no lo hacen, se exponen a un juicio, no de responsabilidades, como le dije, es un juicio ordinario directamente. Y ahí ellos tendrán que afrontar y rendir cuentas al país. No sé qué sucederá, pero les soy sincero, Gustavo. Nuevamente, Evo Morales, por el mandato de la Constitución, ya no puede ser candidato.
sería la quinta vez que quiere ingresar y la Constitución es tajante y seca. Por una sola vez, de manera continua, puede ir a una reelección. Es así de seco. Y le dice a alguien que estuvo en la Asamblea Constituyente en la redacción de esto. Entonces, yo no sé por qué no dice nada del Tribunal Constitucional a esto y se van a ir sin resolver este problema que nos va a hacer cosas, ojalá no de confrontación entre los bolivianos, Gustavo. Bien, es su preocupación entonces, el tribunal se va y están dejando una bomba de tiempo activada. Caramba, qué preocupante. Doctor, le agradezco como siempre su gentileza, agradezco mucho poder conversar con usted sobre estos temas. Muy amable.